Luces y Sombras con el periodista Juan Francisco Rodríguez. Los comentarios expresados en el siguiente programa son ajenos al noticiero El Vigilante. Estimados amigos, me alegra saber que ya están ahí en sintonía de Luces y Sombras, este espacio libertario de prensa independiente, donde compartimos diferentes temas de la actualidad nacional. Ahora vamos a tratar un tema realmente muy importante que tiene que ver con la conformación de la Corte Suprema de Justicia y también la de la Corte de Constitucionalidad. Es interesante cómo hay tantos temas que hablar en el orden de la justicia, especialmente cuando hay tantos temas y que parecen controversiales. Nosotros cada 4 años elegimos presidente, vicepresidente y diputados, pero sin embargo pareciera que quienes en realidad dirigen al país están allí y son los magistrados de las cortes que han tomado en algunas oportunidades hasta decisiones que parecen dictatoriales. Hoy, para ampliar sobre este tema, hemos invitado al analista jurídico, él es el licenciado Walter Sierra, con quien vamos a estar abordando diferentes temas, así que les invito para que compartan con nosotros esta interesante entrevista. Licenciado Sierra, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hay tantos temas que hablar, pero hablemos. ¿Por qué nos da la impresión que la Corte de Constitucionalidad es realmente quien gobierna en Guatemala, ya que sus decisiones tienen que ver y afectan la vida de todos los guatemaltecos? Sí, muy buenos días. Antes que todo, aquí el problema, eso es lo que ha hecho en realidad una debacle en el sector de justicia. Es evidente que por las mismas sentencias proferidas por la misma Corte de Constitucionalidad se ha dado a la interpretación de mucha injerencia o, es decir, un abuso de poder en cuanto a la Corte Suprema, a la Corte de Constitucionalidad en base a los 3 poderes del Estado, ¿verdad? Entonces ahí es donde se mira una controversia de la Corte de Constitucionalidad hacia los 3 poderes del Estado, ¿verdad? Ahora, algo que a mí me cuesta entender, pero que me hace mucho sentido común, es por qué la Corte de Constitucionalidad pareciera atender unos casos más rápido que otros. Y voy a poner 2 casos exactamente y muy puntuales. Uno es la industria extractiva. En el caso de Minera San Rafael, ya creo que estamos rozando los 150 días sin que puedan emitir una resolución respecto al caso de su operabilidad, por un lado. Pero por otro lado, encuentro a la institución de la Procuraduría de Derechos Humanos, encabezada por el licenciado Jordán Rodas, presenta un amparo a las 10 en la mañana y a las 3 de la tarde ya lo tiene resuelto. Entonces, a los guatemaltecos, especialmente como nosotros, que realmente somos neófitos en el tema de la justicia, no nos hace clic. ¿Por qué unos sí y por qué otros no? Sí, es el problema específico que está en boga en la actualidad. Realmente a lo que se ha dado a la tarea la Corte de Constitucionalidad es de que como que ha sectorizado la justicia y efectivamente se debe, es evidente, a intereses eminentemente políticos, ¿verdad? Ahí es donde se mira la injerencia de cierto sector interno dentro de la Corte de Constitucionalidad e inclinarse a determinado lado, de conformidad conforme la petición que se le haga. Ahora, licenciado, usted en todos los años que tiene de expertise, yo quiero hacer una pregunta muy puntual. ¿Hay conflicto de interés que presuntamente la esposa de un magistrado, para ser exacto, el magistrado de Matavela, tiene a su esposa trabajando como asesora y bajo las órdenes del Procurador de los Derechos Humanos? ¿Hay ahí un conflicto de interés? ¿Es ético esto o no? Ambos puntos tienen un porcentaje válido ahí, tanto hay un interés como la misma situación lo está estableciendo, pues, ¿verdad? Porque sí es muy evidente la inclinación que se debe a una simple petición proferida por el magistrado de conciencia y aunque él no lo pida, le dan hasta por demás, ¿verdad? Ahora, es ahí donde realmente veo este manipuleo, digámoslo así, ¿verdad?, que se da de la Corte de Constitucionalidad, porque hemos encontrado que la Corte de Constitucionalidad se ha convertido, desde mi particular punto de vista, hasta en correctora de estilo y diseño, con aquella famosa carta que le manda a repetir al Ministerio de Relaciones Exteriores. Realmente, licenciado, yo creo que me aclare, ¿verdad? ¿Usted cree que todas estas situaciones pertenecen al ámbito que debe conocer una corte, la corte más alta de Guatemala, la de constitucionalidad?
No. Yo realmente considero de que efectivamente de hace unas 2 o 3 periodos de la Corte de Constitucionalidad, considero realmente, y es lamentable decirlo y manifestarlo, pero sí miro una situación que viene en picada, lamentablemente a mal, por parte de la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Efectivamente ha sido la Corte de Constitucionalidad, es eminentemente por naturaleza defensora única y exclusivamente de agravios contra la persona o entidades privadas donde se les lesiona sus derechos constitucionales eminentemente. Y aquí ya transgredió la línea límite, ya se está metiendo a otros ámbitos en los cuales sí tiene un impedimento total la Corte de Constitucionalidad. Ahora, usted como conocedor del tema, licenciado Sierra, quisiera preguntarle el tema de los amparos, porque incluso se ha vuelto mofa que desde la Procuraduría de Derechos Humanos va amparo tras amparo, y todo es amparo, ¿verdad? Que no les gusta una determinada decisión, va amparo. Que no les gusta que este día hubo mucho sol, va amparo, ¿verdad? Que por qué la Semana Santa que llueve en abril, no en marzo, va amparo, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente también hasta qué punto el Procurador de los Derechos Humanos ha estado en lo correcto con estas solicitudes de amparo tras amparo tras amparo. No, en lo correcto, en absoluto, Juan Francisco. Yo considero realmente de que ha malinterpretado lamentablemente el Procurador de los Derechos Humanos su rol, su papel, al cual se debe, pues, ¿verdad? Él realmente no debe por qué inferir en ese tipo de problemática política, ¿verdad? Nacional, realmente. Y veo ahí la tendencia a la cual nos referíamos anteriormente, porque lo primero, antes de plantear o ir a solicitar una acción constitucional de amparo, efectivamente se debe acreditar si tenés o no la calidad para poderlo interponer. Por ejemplo, se dio el caso hace poco de la solicitud de amparo por parte del Procurador de los Derechos Humanos en contra del acuerdo que emitió el presidente de la República de declarar non grato al señor Iván Velázquez, ¿verdad? Pregunto y se la dejo a la teleaudiencia, ¿tendrá calidad él para la interposición de esa acción de amparo? Si el único derecho que supuestamente se vio agraviado eran los derechos del señor Iván Velázquez, no los del Procurador de los Derechos Humanos. Qué bueno que así ingeriera en cualquier ciudadano guatemalteco. Es decir, que él no tenía la calidad como persona agraviada en este caso. Y él lo que hizo fue a título personal hacer la presentación, bueno, no a título personal, a título de institución, hacer la solicitud de este amparo. Claro, solo imaginémonos el despliegue de asesoría que tiene el señor Iván Velázquez. Ahí tiene hasta por demás profesionales del derecho, incluso hasta internacionales, para poder plantear o resguardar sus derechos, ¿verdad? Si en un momento determinado fuese agraviado. Pero sin embargo no lo hemos visto así. Es ahí a donde regresamos al inicio de esta conversación, estimados amigos, que es difícil de entender. Yo me pregunto, si en mi calidad de ciudadano guatemalteco tributario voy y presento un amparo, ¿será que a mí me atienden con esa misma velocidad, con esa rapidez como con la que atienden al Procurador de los Derechos Humanos? Ahora, si usted es un guatemalteco que tributa, que trabaja, que produce, que genera y se ve en una de estas situaciones, va a ser un largo camino, una espera. Entiendo que en el caso de la minera San Rafael tenía 5 días para poder presentar pues una resolución al respecto la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, han pasado más de 150 días y sin tener una respuesta. Ahora, en Guatemala entendemos, licenciado, que la Corte de Constitucionalidad es lo más alto. Ya no hay a dónde ir. Pero ¿qué hace el guatemalteco común, el de a pie, cuando esta misma Corte viola sus derechos?
Tenemos que entender algo, Juan Francisco, previo a darte respuesta a ello. Tenemos que tener bien claro que no es tan así que la Corte Constitucional sea lo más alto. Realmente las garantías a las cuales se debe la Corte Constitucional son garantías eminentemente la protectora de derechos eminentemente constitucionales, es decir, derechos establecidos en la Constitución Política de la República, ¿verdad? Criterio personal como profesional, te manifiesto de que la Corte Suprema de Justicia es la Corte última en materia jurídica. La Corte de Constitucional, como mismo su denominación lo tiene, es protectora de derechos única y exclusivamente constitucionales. Pero qué interesante, porque entonces se encuentra una Corte de Constitucionalidad conociendo temas ordinarios, digámoslo así, correcto, que puede así conocer entonces la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, hasta la Corte Suprema de Justicia se ha visto de alguna manera como comandada o enviada, manejada por la propia Corte de Constitucionalidad, que es prácticamente, por eso lo decía al inicio, estimados amigos, nosotros cada 4 años elegimos presidente, vicepresidente y diputados, pero en realidad quienes gobiernan el país parecieran ser estos magistrados con estas acciones que al final afectan la vida de los guatemaltecos. En el caso de la minera, son 500 familias las que ya fueron desempleadas, porque no se puede sostener un trabajo si no hay una generación de bienes, productos y servicios, y que estos pues se puedan retribuir en un mercado y que a través de eso pues la gente pueda sobrevivir. Pero ¿serán conscientes de esto los magistrados? Esa sentencia proferida por parte de la Corte Constitucional, de hecho, fue muy criticada en el ámbito legal. Efectivamente, consideramos nosotros, los que estamos en el ámbito eminentemente jurídico, sí consideramos de que se salió de su línea en la Corte de Constitucionalidad. Es muy evidente el gran agravio que se dio en contra de la misma población de donde está establecida la minera. Sí considero de que en materia de ámbito territorial, sí considero un gran agravio para toda la población ahí. Si no estoy mal, creo que la sentencia va dirigida, no sé si estoy mal, a más de 1000 personas, los cuales incluye trabajadores. Es correcto, lamentablemente, es correcto. Y en la actualidad yo creo que tienen más de 3 meses sin mucho salario, más, sí. Y no obstante la gente sigue perenne y todo en apoyo a su patrono, pues, ¿verdad? Correcto. Porque efectivamente se ha ventilado y se ha visto las mejoras al municipio que ha llevado a través del establecimiento de la minera. Sí, ahora, algo que a mí me termina llamando mucho más la atención, y yo creo que es importante que nosotros como guatemaltecos nos interesemos en estos temas también, es esa conformación que se da dentro de la Corte de Constitucionalidad y las Cortes, en este caso la Suprema de Justicia, porque uno dice, bueno, sí, pues nosotros creemos que son personas honorables. Ahora vemos cómo algunos ex magistrados e incluso magistrados pretenden también llegar al poder del Ministerio Público y convertirse en jefes del Ministerio Público. Algo que me llama aquí la atención es cómo ellos, a pesar de esta situación, de cómo han manejado la Corte, pretenden más poder. Ahí vemos a Ranulfo Rafael Rojas Cetina, vemos a algunos otros exmagistrados, vemos a embajadores tratando de hacerse también de este tipo de casos. En su particular opinión, licenciado Sierra, ¿es conveniente que un magistrado o exmagistrado pretenda hacerse de esa cadena de justicia como la jefatura del Ministerio Público? Yo sí creo efectivamente de que raya efectivamente con la ética. Desde todo punto de vista, la persona que en la actualidad es sujeto de alguna institución propiamente. Por ejemplo, en lo que ya lo mencionaste, ¿verdad? Y así hay, bueno, yo creo que es como el 80% de los postores ahí a ser fiscal general, los que realmente están ya en determinadas instituciones. Yo sí veo desde el punto de vista ético, eso se ve rotundamente mal. O sea, no puede ser, porque ya viene el rol de la injerencia política.
ya viene el rol de a lo que estamos tratando los ciudadanos y más como tu persona y este programa de tratar de eliminar la impunidad, la palabra que se en boga, la cooptación, ¿verdad?, de las instituciones estatales actualmente. Yo sí veo que hay una falta de ética. Ahora bien, cuando en el año 2015, y nos recordamos todos, nos molestamos al punto que nos unimos los guatemaltecos, lejos de ideologías, lejos de creencias, de religiones, de posiciones, de trabajo, etcétera, para al final solicitar la renuncia del binomio presidencial. Primero se fue la ex vicepresidente y luego el presidente. Pero en el caso de las Cortes, pues como que no podemos hacer nada. Como que estamos atados de manos porque no nos queda mucho por hacer. Ya para finalizar, por favor, licenciado Sierra, una conclusión de qué es lo que podemos esperar los guatemaltecos y cuáles serían los caminos legales a seguir para tratar que la justicia también sea realmente pronta, efectiva y transparente. Yo sí creo que lo que se debe establecer plenamente el retomar efectivamente el rol de jueces de paz, jueces de primera instancia, magistrados de sala y magistrados de Corte Suprema de Justicia. Se ha hablado mucho sobre el abuso de la acción de amparo por parte única y exclusivamente de abogados, más no así del Ministerio Público, del Procurador de los Derechos Humanos, pero en fin, ¿verdad? Pero sí considero que efectivamente esa accionar se da debido a que ninguno del sector justicia, léase jueces, incluyendo magistrados, juega su papel. Yo creo que ellos ya es el momento en que tienen que jugar el rol de esa gran investidura que llevan consigo. Ellos deben de proferir sus resoluciones establecidas en ley y de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala. Tenemos que estar enmarcados en lo que es un Estado de Derecho y no salirnos de ahí y no jugar ninguna tendencia, ni política, ni racial, ni nada de lo que está actualmente, ¿verdad? Realmente, desde el momento en que los jueces jueguen su rol efectivo como jurídicos, allí el rol va a empezar a cambiar, Juan Francisco. Bueno, este ha sido el espacio de Luces y Sombras. Hoy hemos tenido un invitado especial, analista jurídico. Él es el licenciado Walter Sierra, a quien estoy muy agradecido. Y a todos ustedes por estar en compañía de este segmento de Luces y Sombras desde la plataforma digital más completa de Guatemala, noticieroelvigilante.com. A mí me pueden seguir en redes como JuanFraGT. Yo soy Juan Francisco Rodríguez y será hasta en la próxima oportunidad. Con su amable permiso.